Hola, buenos días. Buenos días a todos. Ante todo, para mí es un auténtico placer presentar esta mesa relacionada con blockchain aplicado al sector de la logística. Sobre todo por el tener el privilegio de contar con algunas de las personas más activas y que más están haciendo por esta tecnología en nuestro país. Y es una cosa que quiero resaltar porque realmente contamos con algunas de las personas que más se están moviendo para que la tecnología vaya progresando en el sentido que debe progresar. Además, quiero destacar que se trata de una mesa muy plural. Estamos con perspectivas de distintos, de puntos muy distintos. Vamos a contar con una gran empresa como es Acciona, con un gran consorcio como es Alastria, con una empresa importante en el sector tecnológico y relacionada con blockchain como es Icertis y con una startup muy innovadora, muy tecnológica que está trabajando mucho en conseguir la trazabilidad de productos como es Trazable. Sin más dilación, paso a presentar a los ponentes de la mesa en cuestión, ¿vale? Por un lado contamos por parte de Acciona con Mireia Valderas y Rodrigo Martínez. Mireia es técnico de proyectos y que ha trabajado en la mejora de sistemas y procesos dentro del sector energético durante los últimos 5 años, habiendo trabajado en empresas como Naturgy y Endesa, como consultor y actualmente en Acciona como miembro de la plantilla activa, dentro del área de Cross Services de Supply Chain. Por otro lado, Rodrigo Martínez. Rodrigo es manager de sistemas en el departamento de Supply Chain y de datos maestros en materiales, dando soporte y mantenimiento a los sistemas actuales de Acciona Energía y desarrollando nuevos proyectos. Anteriormente ha sido director de compras y logística para proyectos de desarrollo y construcción de instalaciones de energías renovables en Chile y México. Contamos también por parte de Icertis con Urco Larrañaga, responsable de blockchain en Icertis, que ha participado como consultor y arquitecto de blockchain en los principales proyectos llevados a cabo por la compañía relativos a esta tecnología. Su pasión por la seguridad informática le llevó a adentrarse en el estudio de la tecnología blockchain, siendo su background informático siempre ha estado ligado a la innovación en la aplicación de la criptografía y la firma digital. Contamos adicionalmente con Monse Guardia. Monse, sin duda, es una de las caras más reconocibles y reconocidas del ecosistema blockchain en nuestro país. Desde hace casi 2 años es la directora general de Alastria, el primer consorcio multisectorial para el establecimiento de una infraestructura pública permisionada de blockchain. Anteriormente fue directora de retos digitales y tecnologías emergentes en Savis, del Banco Sabadell, con una dilatada experiencia como alta ejecutiva en servicios digitales. Es advisor de Women Startup Community y presidente del Quantum Blockchain Alliance. Y por último, Pablo Rodrigo, CEO de Trazable. Es un ingeniero industrial especializado en gestión de proyectos y desarrollo de negocios. Su perfil profesional se alinea con su capacidad de asesorar y ofrecer soluciones a los clientes. De mentalidad marcadamente analítica, su rol en Trazable es hacer de nexo para la transferencia de tecnología de vanguardia a los procesos industriales convencionales. Sin más dilación, doy paso al primer ponente, que será Acciona, a través de Mireia y Rodrigo. Está intentando hablar Rodrigo, pero no se le escucha. A ver, Rodrigo, prueba a hablar. Hola. Ahora sí. ¿Y se me ve? Ah, sí. Sí. Vale, perfecto. Oye, disculpad. Y voy a compartir. Es la primera vez que uso esta herramienta. ¿Sale? ¿No? No. ¿Ahora sí? A ver, está cargando. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Hemos realizado una prueba piloto del uso de blockchain para gestionar hitos en la logística de proyectos de construcción. Hemos hecho una pequeña presentación en la que, bueno, pues os mostramos que tenemos una aplicación que nos gestiona la cadena de suministro, muy enfocada hacia la logística
y en el que una de las partes más importantes es la logística de proyectos. En esta logística de proyectos actúan varios interlocutores, como son la agente aduanal, el forwarder, el propio proveedor que te suministra la mercancía, etcétera. Entonces, estos interlocutores acceden a la aplicación y cargan documentación y hacen sus gestiones que nos dan paso a las siguientes fases de un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitábamos? Realizar una prueba piloto, una prueba valor en la que implantáramos la tecnología blockchain y de esta forma, pues, todos los eventos que quedarán, no, en verdad hicimos 2 o 3 eventos nada más de todo lo que es nuestro proceso logístico y que interactuaran con la red de blockchain, ¿de acuerdo? ¿Cuál fue la solución? Se hizo una API de blockchain conectada con nuestro sistema Supply Chain System y aquí interactuamos tanto Acciona como el desarrollador de la aplicación, como ChainGo. Y el alcance fue actuar sobre nuestra aplicación que estuviera conectada a través de la API de blockchain y se trasladara la información a la red de Elastria. Entonces estuvimos involucradas las áreas todas las áreas de compras y logística que están metidas en el departamento de supply chain, el departamento de TIC, el departamento de transformación digital. Y hicimos una prueba de concepto con un proveedor. Podríamos haberlo hecho para todo, para cualquier país, para cualquier proyecto, pero decidimos un solo proveedor y la prueba fue un éxito. Lo que hicimos fue el desarrollo y la implantación para esas pruebas, ¿no? Y fueron realizadas. Los objetivos, pues facilitar desde SCS el registro de información y documentación, permitir a los usuarios la validación de información actual, registrar en blockchain, ofrecer a los usuarios de SCS un acceso a los certificados, facilitar a Acciona un registro detallado de las transacciones realizadas, además con una trazabilidad importante, viendo cuáles son las versiones de los documentos, etcétera. Y una integración natural pues, del visualizador de certificado en la plataforma SCS. Entonces, claro, este es el aspecto que tiene nuestra aplicación y bueno, el smart contract y la información asociada a blockchain pues venía muy integrada dentro de la aplicación. Estos son 2 ejemplos de lo que fue los resultados de la prueba piloto. En cuanto a métricas, pues ahí las tenéis. Yo creo que una de las más relevantes es que hicimos 3.000 transacciones y que podemos visualizar los certificados, 400 certificados. Por lo tanto, nuestra apreciación y la de todo el equipo que participó en este proyecto fue de un caso de éxito. Entonces, en nuestro caso, incluso lo vamos a escalar a otros eventos del proceso y si esto va bien, pues a otras áreas de la logística de nuestra gestión de supply chain. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Mireia. Sin más dilación, paso a dar paso ahora a Urco Larrañaga, de Icertis, que va a presentar algunos de los casos de éxito en los que está trabajando Icertis. Buenas, Urco. Ya te tenemos en el stage. Estoy intentando compartir pantalla. Ya no deja.
¿Veis mi presentación? Si no. Vale, ahora sí, vale. Vale, bueno, lo primero agradecer al equipo de Chango y, bueno, y a ti, Andrés, que te conozco también, la oportunidad de participar en este evento y también pues, felicitaros por la repercusión que está teniendo y por el impacto que va a tener también, que como se puede consultar en la página, pues ha habido una alta y bueno, y hay una alta asistencia, así que como decía, pues muchas gracias y felicidades, ¿vale? Yo soy Urko Larrañaga Piedra, soy el responsable de blockchain en Icertis y bueno, lo que os voy a explicar es un caso de uso que trata de la trazabilidad de los contenedores marítimos. ¿Vale? Pero bueno, antes de entrar en el caso de uso, primero me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿vale?, sobre la relación existente entre la trazabilidad y la logística, ¿vale? Porque es verdad que el evento trata sobre logística y tecnología y es cierto que la logística pues, es un campo amplio que abarca muchas áreas, pero bueno, me gustaría hacer una breve introducción sobre cómo entendemos nosotros la trazabilidad en este caso y por qué aporta valor también a la logística, ¿vale? Si atendemos a la definición que la Real Academia Española hace de logística, la logística, al fin y al cabo, como podéis leer en la pantalla, ¿no?, es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o de un servicio, especialmente de distribución. Es cierto que, esto lo digo desde el desconocimiento, la logística en sí entiendo que es compleja ya solo desde una perspectiva interna, ¿vale? Pero la logística se convierte aún más compleja cuando hay que gestionar y hay que coordinar inputs externos, ¿no? O se tiene que tener en cuenta también la dependencia que existe respecto a terceros, ¿no? Porque entiendo que en cualquier cadena de valor o cadena de suministro, cuando te llega tu proveedor, cuando tienes que enviar el pedido, etcétera, etcétera, son cuestiones relevantes, son cuestiones que no dependen de ti, que dependen más bien de terceros, y es en ese sentido cuando la trazabilidad cobra cierta relevancia. Es cierto que la trazabilidad es, digamos, otra cosa, entre comillas, ¿vale? Y por eso ahí vuelvo a pegar pues, la definición que hace la Real Academia Española de trazabilidad, ¿vale? ¿Y qué es la trazabilidad? Es la posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de producción y distribución de bienes de consumo. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que al fin y al cabo la trazabilidad y la logística no se pueden entender como dos mundos separados, sino que al final pues, uno necesita del otro, ¿no? Y la relación que existe entre ambos pues es una relación, digamos, win-to-win, en el que pues, se retroalimentan entre ellos. Ahora bien, tomando como referencia nuestro caso de uso, que trata de trazabilidad de los contenedores marítimos, lo cual también tiene impacto en la logística, pues voy a centrarme más en explicar cómo entendemos nosotros la trazabilidad. Para ello, lo primero, voy a hacer otra breve introducción sobre, bueno, y lo entre comillas, la historia de la trazabilidad, ¿vale? Porque, bueno, hoy en día y sobre todo yo creo que debido a la globalización de las últimas décadas, pues la trazabilidad sí que se ha convertido en un requerimiento de la industria y de la industria logística, en este caso. Pero, sin embargo, la trazabilidad no es algo nuevo, ¿vale? Es algo en lo que en la industria se viene trabajando en las últimas décadas, y cuando hablo de décadas, y con el ejemplo que os voy a poner os lo demostraré, estamos hablando de más de 50 años, ¿vale? En todos estos años, de cara a dar una solución al problema de la trazabilidad, porque sigue siendo un problema al que no se le encuentra solución, son varias las soluciones que se han presentado en los últimos años y son varias las decisiones que han tomado las distintas compañías, ¿no? Por ejemplo, Toyota en los años 50, y estoy hablando de 1950, es decir, de hace 70 años, decidió agrupar todas sus fábricas en una misma zona con el objetivo de poder mejorar la logística y poder tener una trazabilidad de sus productos. Hay otras empresas que, por ejemplo, apuestan por recoger, ¿no?, bienes desechados y hacer un análisis de los mismos de cara a mejorar sus productos. Que por ejemplo, es el caso de Michelin, ¿no? Michelin ofrece un descuento a sus empleados por el recambio de las ruedas siempre y cuando entreguen las ruedas antiguas. Y
Y en esa misma línea, pues bueno, también hay otra serie de soluciones que se han ido presentando en los últimos años, ¿no? Como códigos de barras, etiquetas, etcétera, etcétera, que lo que buscan es facilitar esa trazabilidad. Pero una y otra vez el problema con el que nos encontramos, perdona, es que la información de cada entidad es aislada. Cada entidad tiene información o tiene control sobre sus productos, pero solo cuando se encuentran en sus instalaciones o en su propiedad. El problema es que cuando tú, una pieza, un producto o algo, ¿no?, con lo que estás trabajando sale de tus instalaciones o ya no depende de ti, pierdes el control sobre el mismo. Entonces, el principal problema de la trazabilidad hoy en día reside en que cada uno almacena la información relativa a esos productos de forma aislada. Y luego, en este sentido, bueno, cabe destacar también que la trazabilidad, si hasta ahora era un requerimiento de la industria, en los últimos años sí que es cada vez una cuestión que demandamos más los clientes, ¿no? Porque queremos conocer el origen de los productos, las condiciones en las que se ha fabricado un producto concreto y, en el caso de los alimentos, ¿no?, pues cómo se han tratado esos cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido, blockchain sí que nos abre un nuevo paradigma, ¿vale?, en el que es posible construir un sistema en el que todas las partes operamos de forma conjunta. Blockchain lo que plantea es una transformación del sector en el que es posible, ¿no?, que desaparezca esos hilos, ¿no?, o esos sitios de información aislada, y lo que posibilita esta tecnología es construir sistemas compartidos para el intercambio de información, que es de lo que trata la trazabilidad, ¿no? Y de esa forma conseguir que la trazabilidad de los productos sea algo fiable, algo certificable, que todos podamos tener información actualizada e instantánea a nuestro alcance. Entonces, al final, en blockchain, es posible digitalizar cualquier bien, y en este caso, cualquier pieza, alimento, producto, material, etcétera, etcétera, que se quiera representar en la cadena de suministro, puede ser llevado a la tecnología blockchain. ¿Y por qué blockchain? Y lo resumo con esta frase que podéis leer en la pantalla, porque para nosotros blockchain, y bueno, la tecnología blockchain en sí, es un sistema que te proporciona confianza, ¿vale? A diferencia de las soluciones que han existido hasta hoy en día, aunque se construyesen sistemas compartidos, esos sistemas siempre dependían de un tercero. Y en cambio, con blockchain lo que se consigue es que cada uno tengamos nuestra propia copia, o que no haya una dependencia respecto a terceros, ¿no? Y, pues como pone en la pantalla, lo que nos proporciona es la capacidad para alcanzar una verdad compartida en la que todos estamos de acuerdo, sin la necesidad de intermediarios ni terceros de confianza, ¿vale? Y confiando en lo que nos proporciona la propia tecnología. Ahora bien, sobre nuestro caso de uso, ¿de qué trata, no? Trata de la trazabilidad de los contenedores, pero bueno, al igual que trata de la trazabilidad de los contenedores, podríamos extrapolarlo a la trazabilidad de cualquier otro bien de consumo, ¿vale? ¿Y cuál es el desafío al que nos enfrentábamos? Pues que el cliente tenía un problema, ¿no? Tenía el problema de que cuando esos contenedores salían de sus instalaciones, o cuando sus productos salían de sus instalaciones, el cliente perdía el control sobre los mismos. No sabía lo que ocurría con sus productos, y al de meses, cuando ese producto llegaba al cliente final, el cliente final le reclamaba porque el producto le había llegado en malas condiciones, ¿no? Y claro, hay un periodo de 1 mes, 2, 3, hasta 3 meses en los que el proveedor, digamos, o nuestro cliente, ¿no?, desconocía cuál era el estado o bueno, qué ocurría durante toda esa cadena de suministro, ¿vale? Entonces, el objetivo que nos marcábamos con este proyecto era certificar la veracidad de los datos relativos a los productos, es decir, por una parte, tener certeza de que la información que vamos a registrar relativa a esos productos es real y se puede validar, y garantizar que el cliente tiene acceso a esa información de forma instantánea y actualizada durante todo el ciclo de vida de los mismos, ¿vale? Entonces, la solución que hemos construido trata de construir un sistema blockchain como registro compartido sobre el que se vuelcan todos los datos relativos a la cadena de suministro y, bueno, al ciclo de vida de ese contenedor, que al final es el que se utiliza para transportar los productos de nuestro cliente. Y por otra parte, ¿no?, al final, hemos utilizado una serie de dispositivos IoT
que certificamos. Estos dispositivos IoT tienen un sistema que acredita que no pueden ser manipulados, ¿no? Y cuando metemos un IoT dentro de un contenedor, registramos ese IoT en la blockchain y a partir de ahí ya podemos hacer seguimiento de la información que registra ese IoT. Y al final, durante todo el tránsito durante todo el ciclo de vida, ese dispositivo IoT va buscando información a la blockchain, que es lo que nos permite, que es lo que le permite a nuestro cliente como al resto de actores de la cadena de valor tener constancia, ¿no? Sobre la información y sobre el estado en el que se está transportando ese producto y bueno, digamos, la carga que tiene ese contenedor. Y bueno, y luego aquí otra de las claves reside, ¿no?, en que también en base a la información que registra ese IoT y gracias a los smart contracts que hemos desarrollado podemos identificar cuándo ese producto pierde calidad, ¿vale? Si ese dispositivo IoT detecta, ¿no?, que ha habido un cambio brusco en la temperatura o ha habido no sé, algún impacto sobre el contenedor o lo que sea, pero al final es la propia blockchain la que nos avisa, ¿no?, de que puede haber una pérdida de calidad de los productos que se registran. Y bueno, es un producto que ya que nos encontramos pilotando en la actualidad. Hemos hecho envíos de varios contenedores a países a lo largo de todo el mundo. Y bueno, mencionar que se trata de un piloto, pero bueno, que al final, por la arquitectura por cómo está construida la solución, pues también es posible la integración de sistemas existentes, como otra serie de sistemas que utilizan, por ejemplo, las navieras, ¿no?, para conocer en qué ubicación se encuentra en cada momento cada barco, que al final también nos van a permitir, pues, alimentar con más información al propio sistema. Muchas gracias, Urko. Sin más dilación, paso a dar paso a Monse y continuar con la presentación por parte de Alastria. Muchas gracias. Monse, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Andrés, y muchísimas gracias, Urko. Es un lujo estar aquí con vosotros y la verdad es ver todo este recorrido y lo bien que lo has explicado, Urko, ¿no?, la importancia de esta trazabilidad. He preparado 4 slides, ¿no?, que os voy a intentar compartir, a ver si lo consigo rápidamente. Y mientras, ¿no?, estoy ahí compartiendo, resaltar de lo que acaba de comentar Urko, pues la parte importante del rol que tenemos todos, ¿no? Perdonad, que no os consigo compartir ahora mismo. Darme un segundo. A ver si... Vale. Aquí estamos, muy bien. Pues un poco lo que os comentaba no sé si se está viendo, Andrés, creo que sí, ¿no? Vale, voy a seguir. Os iba a comentar que simplemente, ¿no?, la trazabilidad, la gran potencia que tiene utilizar blockchain para todo lo que está por venir y todo lo que hemos hecho, lo que se ha visto también que magníficamente ha presentado nuestro compañero en Acciona y lo que podemos ir haciendo todos juntos, ¿no? Yo creo que en Alastria siempre hemos dicho que esto es posible por una cosa muy simple, las personas. O sea, todos los que estamos en las organizaciones que queremos y hacemos posible procesos complejos de logística y transporte y lo tenemos muy claro de cómo funcionan y cómo necesitamos adaptarnos a estas nuevas herramientas que nos permiten telecomunicar. Al final, trazar una carga, trazar un efectivo que llega a un lugar, se puede hacer con IoT, se puede hacer con Internet de las cosas, con sensores, pero en realidad eso es conectarlo. Hacer el proceso, decir de dónde a dónde va algo, es programarlo. Y esto lo programamos en blockchain y ahí estamos innovando con una nueva tecnología. Estamos haciendo innovación por empuje tecnológico. Nos puede llevar a algo complejo, pero lo que tenemos que decidir internamente cuando queremos hacer una aplicabilidad pura de blockchain a nuestro sector, al sector de la logística y del transporte, desde el punto de vista de la empresa que se va a dedicar a ello, es qué relación tenemos internamente para crear un caso nuevo
¿Con quién trabajaremos? Hemos visto, como nos comentaban nuestros compañeros de Acciona, que han trabajado con otros proveedores, que han trabajado con expertos, ¿no? Chengo, ¿no? Que estáis aquí, que habéis hecho grandes trabajos ahí. Yo creo que es importante resaltar esto. Dentro de la empresa vamos a tener que cambiar esa mentalidad de escuchamos al mercado y vamos a hacer investigación y desarrollo, trabajamos con producción y luego con marketing, o hacemos investigación y desarrollo, vemos si lo podemos producir con un mínimo producto viable, sabemos que el mercado lo puede ¿no? aceptar y va a asumirlo, y ahí es donde estamos impulsando una nueva necesidad en el mercado. El mundo del transporte y la logística está cambiando y está dando un giro. Por eso, en esta investigación, ¿no? que tenemos que hacer internamente en las empresas, en este mundo tan complejo del 2020, del siglo XXI que nos ha tocado vivir, nos da la muestra y tenemos que estar claros y conscientes que no es suficiente tener los sistemas de la información tal como los tenemos. No es suficiente solo pensar en datos. Tenemos que ya ir a estas herramientas nuevas que son blockchain, inteligencia artificial y la sensórica, que ya hemos estado trabajando con ellas en distintos formatos, pero que ahora ya están convergiendo. Ya podemos hacer casos de uso convergentes y usarlos de forma holística. El dato ya no es tan importante, es una señal, es un indicador. Lo que nosotros queremos hacer para saber que una carga ha llegado a su lugar y que tiene ese valor y que va a ser con un coste minimizado y un beneficio alto, es ponerle conocimiento y ponerle inteligencia a esos datos. Y esto, sinceramente, es lo que nos toca hacer ahora, porque en los últimos 2 años el 90% de los datos han sido generados, pero es que nosotros tenemos inteligencia en la empresa, tenemos personas, tenemos gente alrededor nuestro que sabe muy bien qué ha pasado en los procesos, qué es lo mejor y qué es lo peor. Y nos ha tocado vivir el momento de entender esos procesos e igual ser valientes y hacer una ingeniería, hacer la reingeniería de esos procesos, escuchando, ¿no? Cómo hemos aprendido, escuchando que tenemos herramientas nuevas y tenemos gente con talento que las sabe utilizar y creando esa malla de nodos, ¿no? Colocándonos en esta nueva forma de ver Internet, trabajar con blockchain para conectar múltiples nodos de nuestra cadena de valor. En cualquier caso de uso de transporte y logística, vamos a tener muchos intervinientes. No solo nuestra empresa, van a haber empresas antes, empresas después y administraciones públicas. Todos ellos pueden estar en una red mallada. Si es así, estaremos iniciando lo que es la magia del blockchain. Estaremos descentralizando, dando resiliencia, estaremos haciendo supervisión porque vemos trazabilidad, como bien ha contado Urko, daremos seguridad porque la cadena de bloques ya es encriptada, ya nos da encriptación y esto para los departamentos de seguridad de la información es clave. Y finalmente podremos hacer innovación, podremos crear cláusulas contractuales, smart contracts, que nos digan qué pasa con esta carga y dónde está esa carga. Y para ello tenemos que trabajar en ecosistema. Ha cambiado la relación que tenemos con el entorno. Las empresas de transporte y logística tenemos, ¿no? y se debe ir más allá. Tenemos que ver con quién y de quién son nuestros clientes, cuáles son nuestros proveedores, cuál es la cadena de valor y cómo podemos enlazarnos con otros agentes que igual estamos tramitando con ellos como bancos o aseguradoras, pero en realidad es una interacción asíncrona, no real y con datos fuera de la empresa. La red mallada nos permite automatizar, ¿no? y digitalizar muchas de nuestras relaciones. Para hacer esto, tenemos que pensar en casos de uso más allá de la logística del transporte. Logística del transporte también tiene relación con las constructoras y las inmobiliarias, también tiene relación con otros sectores. Y por eso, en Alastria, creemos y pensamos que debemos asociarnos para seguir haciendo proyectos, y este proyecto pionero que ahora ya está reconocido globalmente, y es un proyecto hecho por sus socios y de sus socios. Y aquí lo que intentamos hacer es promover, ¿no? Impulsaros a todos los que sois socios y a todos los que os animo a que os hagáis socios, a hacer ese paso seguro,
compatible con un marco jurídico legal que se cuida dentro del comité legal, pero también con un marco de innovación y talento que hace red, que crea muy buenas comprensiones de nuevos casos de uso y que se apoya unos con otros. Esto es Alastria, es la misión y visión, no voy a entrar. Vamos creciendo, en junio éramos 559, 4% ya es extranjero, ya es fuera de España y ahí es donde tenemos aún más oportunidades dentro del transporte y la logística, porque va de seguir haciendo la trama, seguir haciendo el enlace de toda esa cadena de valor con más clientes y pensando un poco que tenemos que resolver lo que ahora esta crisis nos plantea como reto. Para ello, tenemos una red o varias redes, porque la tecnología blockchain va evolucionando y en Alastria creemos que hay que seguir estudiándola y yendo hacia casos de uso que nos puedan cada vez más dar más robustez y resiliencia, y para esto colaboramos los socios y también debemos seguir creando smart contracts dentro de los distintos socios en sus agrupaciones de ecosistema que sean competitivos y que se pueda competir con ello. La red es permisionada, pública permisionada. No se trata de hacer redes solo para casos de uso privados y no se trata de ir a la red pública solo y si no tiene una garantía. Entonces, todo es válido en blockchain, tanto las redes públicas de blockchain como las privadas, pero nosotros en Alastria pensamos que en el mundo actual podemos y debemos seguir enlazando redes de nodos de socios para que sean público permisionadas y eso nos dé resiliencia. ¿Y en qué tecnología? En las múltiples que pueda haber que estén madurando. Alastria es el ecosistema, Alastria es hacer red, pero también hacer red personal, hacer red de empresas, crear e identificar talento, identificar estas startups que están naciendo y que tienen grandes ideas y que podemos ser y acompañarles como clientes, como proveedores o como asociados. Y esto es Europa. Debemos crear esa nueva Europa con estos casos de uso potentes y con empresas que estén posicionadas mundialmente. El transporte y la logística es seguro y hemos visto, ¿no? Y los estamos viendo en esta sesión de hoy, con casos de uso reales, ya desplegados, que existen, que se están utilizando. Y además hablamos de transporte y logística, pero como os decía, el mundo está cambiando. Estas tecnologías nos obligan a innovar. Y innovar es hacer puentes. Y por qué no pensar más allá del transporte y la logística que ya conocemos e ir incorporando movilidad, automoción, agricultura, ¿no? Agrifood. Pensar eso. Es un ecosistema que va enlazando y al final es una tecnología que nos permite hacer notarización, tokenización, que es convertir esa carga en un elemento que podamos seguir digitalmente en la blockchain, identidad, sin lugar a dudas, en desarrollo y donde estamos muy contentos de decir que el estándar, el modelo, ya está siendo, ¿no?, aprobado formalmente por las entidades de las instituciones de estándares de estandarización mundial, con lo cual vamos todos juntos a hacer ese cambio y finalmente la trazabilidad que es tan crítica para el sector del transporte y la logística. Deciros que esto es algo internacional, que tenemos la posibilidad y estamos haciéndolo de posicionarnos muy claramente en todo el mercado global y que para ello esta estandarización y el hecho de que hemos empujado esta identidad digital, no solo para las personas, pero también para las empresas y para las cosas, pensar cuánto estos sensores del IoT tengan esa identidad, cómo vamos a poder automatizar y con ello escalar nuestro negocio. Esto está ahí, es lo que estamos viendo de cara a los siguientes años y simplemente comentaros que podéis ir en la web de Alastria y ver todos los casos de uso que ya están en producción. Animaros a sumaros, a modelar este presente y futuro de blockchain, haciendo red, creando ecosistema y que para ello es verdad que hay que asociarse y en algunas empresas hay que pagar una cuota anual, pero que esa cuota anual abre el futuro de muchos beneficios que van a llegar por estar en red. Entonces, os animo a estar en red y agradezco muchísimo tanto a toda la organización de este evento, sobre todo Chingo, sobre todo Andrés, por esta maravilla que nos estás haciendo escuchar, que yo ya he escuchado esta mañana, pues grandes mensajes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Monse. Nada, el placer es nuestro.
El placer es nuestro por contar contigo hoy aquí. Ya digo que como sin duda, una de las personas más reconocidas del ecosistema de blockchain en España. Sin más dilación y para poder dar paso después a las preguntas, doy paso al último ponente de la mesa, Pablo Rodrigo, CEO de Hable, que va a compartir con nosotros algunas de sus experiencias desde el punto de vista de desarrollo de proyectos de innovación. Muchas gracias, Pablo. El es tuyo. Disculparme que hemos perdido a Pablo momentáneamente. Andrés, si quieres, empieza a hacer las preguntas y a moderar la mesa y ahora le recuperamos. ¿Te parece? Claro, sin problema. Cosas del directo. Ahora, cuando reincorporemos a Pablo, le paso a dar palabra a él para que pueda exponer. Mientras tanto, aprovechamos. Me comunica Pablo que él está en el backstage. Miradlo porque sí me está diciendo por mensaje que él está ahí disponible. No sé si... No le vemos ahora mismo, pero lo estamos recuperando, no te preocupes. Vale, bueno, él está ahí en el backstage, o sea que ahora será tema de recuperarlo con la herramienta. Bueno, sin más dilación entonces paso a hacer algunas preguntas. La idea ya explico un poco la dinámica de las preguntas. La idea es hacer, disculpadme un segundo porque parece que hay un problema con el link. Un momento. Bueno, como os estaba comentando, la idea es que las preguntas sean abiertas, las preguntas serán dirigidas a alguna de los ponentes, pero después cualquiera pueda replicar con respecto a su experiencia. Sin más dilación, paso a hacer la primera pregunta a Acciona, porque al final nos han contado un caso muy concreto de una prueba que están llevando a cabo y quería ver, anteriormente a la prueba de concepto, ¿qué visión general tenéis sobre la tecnología de blockchain? Y después de la prueba de concepto llevada a cabo, ¿qué valor añadido consideráis tener para vuestros clientes y proveedores? Mireia, Rodrigo. Bueno, pues antes de realizar la prueba de concepto, la verdad que el concepto, bueno, la visión que yo particularmente tenía de blockchain era un poco difusa. De hecho, ante Andrés, no sé si te acuerdas que te llamé para que me explicaras detalladamente qué consistía la tecnología, porque muchas veces por parte del cliente, en este caso nosotros, no entendemos muy bien los aspectos más técnicos, queremos asegurarnos de que sea una tecnología totalmente segura y saber cómo funciona. Entonces, nada, después de poder comprender de cómo funcionaba esta tecnología, pues nada, perfecto. Me pareció bastante interesante y sobre todo el hecho de que esta información sea inmutable, que es lo interesante de esta tecnología. Y después de la prueba de concepto que realizamos con el proveedor, bueno, pues la experiencia, como comentó Rodrigo, fue bastante positiva. El proveedor nos dio un feedback muy bueno. En concreto, nos trasladó la gran accesibilidad y trazabilidad que tenía esta tecnología, ya que, por ejemplo, se podía ver las últimas actualizaciones de todas las documentaciones que se adjuntaban en SCS, que es en nuestro sistema. Entonces, la verdad que positivo, muy bien. Vale, perfecto. Parece que ya hemos recuperado a Pablo, que ha tenido ciertos problemas con el link de acceso, yéndose a un link anterior. Pablo, si te parece, cuéntanos tu presentación y después retomamos el turno de preguntas. Vale, genial. Oye, perdonad el inconveniente. Os comparto ahora pantalla. Intento no alargarme mucho, que hemos perdido algo de tiempo. Lo primero, gracias a Andrés y a Chaingo y a la organización por la invitación.
En gran parte de mi presentación lo ha explicado genial Urko con las definiciones de trazabilidad, de logística, y Montse también sobre la tecnología, entonces me va a permitir ir más rápido. Nosotros, para que os hagáis una idea, somos una empresa tecnológica que ya trabaja en soluciones concretas en productos de trazabilidad para la industria alimentaria. Entonces, un poco para que entendamos el porqué de lo que hacemos, y más a raíz de lo que ha pasado estos últimos meses con el COVID, se está empezando a trabajar y hacer esfuerzos en mejorar la resiliencia de las cadenas de suministro. Concretamente, el World Economic Forum hizo un informe después del COVID donde se habla de que el paso de estas cadenas de suministro, donde hace años el paradigma o la palanca clave era el coste, luego pasó a valor, donde pues, otras palancas como la innovación eran importantes, y ahora las empresas están empezando a migrar hacia la competitividad en riesgo, que llaman, y donde otros elementos como las cadenas de suministro locales o el hecho de tener información de toda esa cadena de suministro que te permita tomar informaciones o mejorar la eficiencia de la logística van a ser claves para las cadenas de suministro del futuro. Desde Estados Unidos también se lanzó un blueprint muy interesante donde añaden el concepto de la tecnología como habilitador de esta trazabilidad. Y ya se empiezan a hacer esfuerzos desde allí para mejorar a través de la tecnología la trazabilidad de sus cadenas de suministro. Y aquí pues cosas como hemos hablado del IoT o del blockchain pueden ser muy interesantes. Y el último elemento que se incorpora a pues este nuevo escenario en las cadenas de suministro es la parte de medio ambiente o sostenibilidad, concretamente aquí en Europa con el Green Deal, y hay conceptos muy interesantes como el farm to fork, esa trazabilidad del campo a la mesa, donde tenemos información de todo el proceso, van a ser claves en el futuro. Y es que esto antes era complicado porque las cadenas de suministro pues eran procesos donde la información se repartía en silos. Entonces, cada parte del proceso tenía cierta información que no se compartía. Tú solo sabías quién era tu cliente y tu proveedor, pero no tenías el resto de información del proceso, y eso hace que pues, luego la logística sea más ineficiente. Nosotros lo que proponemos es cambiar ese paradigma de la trazabilidad y conseguir que todas las empresas colaboren y unifiquen esa información de trazabilidad en un único repositorio para el bien común de todas, ¿no? Entonces, sin enrollarme más en la parte teórica, nosotros, uno de nuestros clientes, que es 5 Tenedores, pues hicimos en su momento una prueba de concepto con ellos en la que le integrábamos con sus distintos proveedores para que ellos tuvieran la información de todo el proceso. Esto les permitió tener esa visión global de la cadena de suministro para diferentes ventajas. Perdona que ha sonado la puerta. Concretamente, lo que conseguían era optimizar el tiempo en el momento en el que necesitaban obtener la información de la trazabilidad de los productos. ¿Y por qué esto es importante en la alimentación? Porque cuando hay una alerta alimentaria, el tiempo que tardes en detectar el origen y el alcance de esa alerta es clave para el impacto económico que va a tener. También a nivel interno les permitían optimizar mucho más los procesos porque tenían información de todo la historia del producto, no solo de lo que hacían en su fábrica, sino de todo el proceso, y lo que les permitía pues, que los productos salieran con mejor calidad porque podían mover distintas palancas como pues, el pienso que daban al pollo en origen, etcétera, etcétera. Y por último, que esto es algo que estamos explorando para el futuro, el dar esa información al consumidor, porque esto es algo que también comentaba Urko, que no solo es importante para las empresas, sino que los consumidores o los clientes cada vez se interesan más por la historia de los productos. Y esta confianza, nosotros en la industria alimentaria la vemos como una palanca clave de compra para ya y sobre todo para el futuro cercano. Otra de las claves, pero tampoco me quiero enrollar mucho para dejar paso al turno de preguntas, es lo alineado que está este objetivo de la mejora de la trazabilidad en las cadenas de suministro con los objetivos europeos de desarrollo. La tecnología que utilizamos por detrás, como pues, el tema de la mesa redonda está claro, es blockchain, y como comentaban antes los ponentes anteriores, pues lo que permite es el no centralizar toda esa información de trazabilidad en una única empresa, sino que todas las empresas de las cadenas de suministro compartan esa información y se creen esas redes donde todas colaboren entre sí y la información quede certificada. Estos son algunos proyectos que están saliendo, pues tenemos el más reciente, el de Navidul, en el que el año que viene van a tener trazados todos sus productos ibéricos, pero hay otros en diferentes sectores.
Y lo importante es la visión, que también comentaba Monse. Hoy estamos poniendo las primeras piedras en el camino, pero esto es algo que va a cambiar de forma sistémica la manera en la que gestionamos la trazabilidad, la logística y las cadenas de suministro. Y el día de mañana veremos muchas más ventajas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Y a modo de resumen, pues esas son las 4 áreas en las que ayudamos a las empresas mediante la trazabilidad total de sus procesos, tanto en la transparencia con sus consumidores, responsabilidad social en la calidad, muy importante, y en el compliance, porque a la hora de dirimir responsabilidades cuando hay un problema, el tener toda esa información certificada por los distintos actores es un elemento clave para ver dónde está el problema. Entonces, sin más, doy paso a Andrés otra vez para que sigamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Pues nada, como bien comenta, vamos a retomar el turno de preguntas. Tenemos en torno a 20 minutos. La idea es que las preguntas, como he comentado anteriormente, dirigidas a alguno de vosotros, se genere debate. Si queréis añadir algo a la respuesta, por favor, sentiros. Bueno, intentaremos de todas formas que todo el mundo tenga posibilidad de responder alguna pregunta en concreto. Después de la primera pregunta dirigida a Acciona, Urco, me gustaría hablarte a ti sobre Icertis. Icertis al final es una empresa tecnológica con una visión global que también aplica en el mundo de blockchain, pero en muchas otras tecnologías. No solo a blockchain, y dentro de blockchain no os limitáis a un sector. Vosotros no sois únicamente logística y transporte, como has comentado, sino muchos tipos de proyectos. Quería preguntarte, ¿qué tracción dentro del mercado tenéis relativo a transporte y logística? ¿Qué tracción veis comparado con otros sectores en los que trabajáis dentro del interés en la tecnología blockchain? ¿Cómo reacciona el interés en la tecnología blockchain en este sector en particular? Voy a intentar ser rápido. A ver, yo creo que si borráramos de nuestros pensamientos, ¿no?, Bitcoin y todo el impacto que tiene, o toda la relación que hacemos, tanto de forma consciente como inconsciente, de esta tecnología, siempre la relacionamos con Bitcoin o con el sistema financiero. Vale, si eso desapareciese, yo creo que todo el mundo, cuando habla de blockchain, hablaría de trazabilidad y logística, porque de facto yo creo que en la actualidad es pues bueno, el segundo tópico que se utiliza en general para hablar de blockchain, para poner ejemplos del valor que aporta esta tecnología y para entender cómo puede cambiar los procesos. Entonces, en ese sentido, yo creo que digamos, el sector de trazabilidad y logística, que bueno, es como lo denominamos igual, bueno, es como sector, ¿no?, pero sí como ejemplo, yo creo que es donde más sentido tendría. En esa línea, yo creo que, y con el objetivo también de aportar algo a la respuesta que le lanzabas antes a Acciona, yo creo que en los últimos años también la visión sobre esta tecnología ha ido cambiando. Cada vez hay una visión más global de que esta tecnología va más allá de las criptomonedas. Es verdad que hacer pruebas de concepto y pilotos ayuda, ¿no?, a entender y a poner en valor lo que aporta esta tecnología, pero bueno, yo creo que también en los últimos años, sobre todo en el último año, se han celebrado muchos eventos. Bueno, en el último año, quiero decir, antes del COVID, o sea, en el último año y medio, y yo creo que ya se ha hecho una labor de evangelización y concienciación, ¿no?, y cada vez ya hay más convicción sobre el valor que aporta esta tecnología, sobre todo en entornos como este, en el que hay varios agentes que tienen que compartir información y se requiere de un sistema fiable. Perfecto. Muchas gracias, Urco. Monse, has hecho mucho hincapié en que realmente cuando hablamos de ecosistema de logística y transporte tenemos que romper un poco esas barreras. Estamos hablando de un ecosistema abierto en el que hay muchos intervinientes, hay en cuenta la banca, las aseguradoras, muchos otros actores intervinientes dentro de la logística y el transporte a nivel global. Dicho eso, vosotros sí tenéis un sectorial, un grupo de trabajo, como vosotros definís, específico de transporte y logística. Me gustaría un poco que ahondases en qué enfoca el trabajo este sectorial, o sea, un poco qué tipo de iniciativas lleva a cabo, cómo interactúa con el ecosistema global que veis desde Alastre. Pues mira, realmente, y sí, refuerzo el mensaje, ¿no?, de la necesidad de ir más allá, ¿no?, en cómo innovamos y sobre todo, ¿no?, hacer lo que bien acaba de decir ahora mismo Urco, ir más allá de la visión de cripto. O sea, esto no hablamos de solo intercambio de valor por un token, ¿no?, que puede convertirse en un valor monetario.
Estamos hablando de trazar objetos, de trazar carga, de hacer intercambios, ¿no? en lo que se llama cláusulas condicionales, ¿no? Los smart contracts. Y ahí sí que es muy bonito y es muy interesante ver todo el ciclo de las cadenas de valor, ¿no? Cómo intervienen la banca y los seguros, pero también podrían intervenir los agentes que generan la carga, pues empresas de agricultura, supermercados, pues los clientes finales, todo este círculo, ¿no? Salud, trazabilidad, ¿no? de equipamientos sanitarios. Imaginaos cuánto hay por hacer. Entonces, lo que me preguntabas es, en el sectorial de transporte y logística, hemos hecho un año, el 2019, muy enfocado en grandes, ¿no? En grandes transportes, ¿no? En los puertos, por ejemplo, hemos visto plataformas, ¿no? Que están ayudando a simplemente a simplificar los accesos a la carga, ¿no? Una vez se llega al puerto y tienen que desbloquearse las cargas, ¿no? Que tenemos, pues hay que pagar unos impuestos y hay una relación con la aduanera, ¿no? Pues tenemos socios en Alastria que ya están dando solución a esta fase del proceso, ¿no? Del proceso de liberar la carga del puerto. Pero también tenemos agentes con, pues también la asociación de cargadores y la asociación, ¿no? de transporte marítimo, que también necesitamos tener esa relación en el sectorial para identificar tramos de proceso que se pueden blockchainizar. Y ahí es donde estamos trabajando. Pero este año, y os aviso a los socios y os alerto que ya lo sabéis, ¿no? El Save the Date, el 6 de octubre tenemos la siguiente reunión de asociados en transporte y logística, pero es que la vamos a ampliar. Y lo he anunciado un poco. Ampliamos ¿a qué? A movilidad y automoción. O sea, movilidad y automoción son dos sectores en cambio radical. No os digo nada que sea nuevo, pero es que ese cambio radical va muy ligado a lo que se puede ofrecer en el futuro, un futuro próximo, al transporte y la logística, ¿vale? Pensar ahí, ¿no? Elementos de movilidad que están ligados a la movilidad física, pero también a transportar, ¿no? O sea, y ya estamos abriendo un nuevo colateral de ecosistema y eso es lo que vamos a trabajar entre todos el 6 de octubre, ¿no? Entonces, bueno, te contesto la pregunta diciendo hay que abrir, hay que ir más allá de los agentes que ya están en logística y transporte y que hay que ayudar, ¿no? A que esos procesos se hagan pruebas de concepto, como bien ha hecho Acciona, ir trabajando en que no solo vamos a transportar elementos de energía o elementos de carga diversos, pero además podemos influir directamente en el B2B2C, ¿no? Business to business, empresa a empresa, para llegar a un cliente final. Eso es un ecosistema. Muchas gracias, Montse. Pablo, en tu perspectiva como startup, que es un poco distinta al del resto de los ponentes, que lleva al mercado un producto innovador, novedoso en sectores realmente bastante tradicionales. Tú has hablado mucho de agrofood, sector agrario, un sector primario, un sector súper tradicional. ¿Cuáles son los principales obstáculos que os encontráis para llegar a estos clientes? ¿Cómo conseguís salvar esto que os vais encontrando? Bueno, pues creo que para todas las empresas o startups tecnológicas en las que está intentando aplicar nuevas tecnologías a sectores tradicionales, la principal barrera a solventar es cómo conseguir no cerrarte o querer demasiado tu producto, tu tecnología y solo vender eso, sino tratar de entender a tu cliente muy bien, conocer cuáles son sus necesidades y adaptar tu discurso para que él vea cómo a través del producto o el servicio que tú ofreces vas a hacerle más fácil la vida o vas a hacerle ganar más dinero o vas a hacerle mejorar su proceso. Creo que este es un error que cometemos al principio, que cometen algunas empresas no, yo en blockchain es lo más o IoT es lo más y yo vendo las bondades de la tecnología, pero al final el que está en otra parte tiene otro discurso o tiene otro... él quiere en su día a día saber cómo eso le va a beneficiar y eso es lo que tienes que saber entender muy bien, escuchar mucho para luego poder hacer ese match, crear ese proyecto y ya vaya viendo las ventajas en el caso real, ¿no? En el día a día. Muy bien, Pablo, muchas gracias. Aprovechando esta misma pregunta, Mireia, Rodrigo, me gustaría saber,
porque vuestra perspectiva es justamente la contraria. Al final, vosotros trabajáis en el sector del transporte de logística, vuestro día a día, y estáis viendo ahora que es un sector, siendo un sector muy tradicional, como vosotros mismos habéis visto cómo la tecnología blockchain puede aplicar muy bien mejoras que para vosotros son importantes. ¿Cómo creéis que deben intentar salvar estos obstáculos? Al final estamos hablando de un ecosistema en el que hay muchos actores intervinientes. ¿Cómo creéis que debemos salvar estos obstáculos que nos tenemos que encontrar para que los proyectos puedan escalar y no quedarse en una fase de prueba de concepto, sino realmente, como incluso ha comentado Montse, involucrar a muchos otros intervinientes? Bueno, pues como ha comentado antes Pablo, hay que explicar muy bien en qué consiste la tecnología y adaptarla muy bien a los procesos que tenemos nosotros o, por ejemplo, el proveedor con el que vayamos a trabajar. Otra cosa también que puede ser una barrera, que también mencionaba Monse, que se está trabajando en ello, que es en la regularización de la estandarización del modelo de blockchain. Quizás, bueno, hasta que esto no esté regularizado, yo veo bastante, o sea, puede ser un impedimento, pero te digo, en el momento de que esto quede regularizado, porque es que insisto mucho en eso, porque esa era una de las principales preocupaciones que teníamos. El tema de, oye, pues esta tecnología no tiene un marco regulatorio, o el tema de la información que va a pasar con esta información que nosotros registramos en una red de terceros. Entonces, este es un punto muy importante y que nosotros hacemos mucho hincapié en ello. Pero bueno, hasta que no se estandarice, no. Pero, a pesar de ello, yo creo que tenemos otros ejemplos. O sea, por ejemplo, nosotros, como otras empresas, trabajamos con clouds, por ejemplo, con Azure, y son terceros y guardamos también la información ahí. Entonces, también hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Si me permites, Andrés, sí, si me permites para el debate, que lo que acaba de decir Mireia es súper importante, porque es un poco la visión que tenemos, ¿no? De que tenemos que trabajar en ecosistema en paralelo, ¿no? ¿Qué significa? Que en el momento que, como os decía, con el comité legal estamos salvando, ¿no? Algunas barreras de comprensión, ¿no? Del marco jurídico. Últimamente, pues hemos trabajado con la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Se han ido haciendo propuestas y tenemos una revista que es Alastria Legal, que está explicando muy bien qué es este marco jurídico, que en paralelo, pues, empresas como Acciona ya estáis preparados, ¿no? O sea, ya habéis hecho vuestra prueba de concepto y ya estáis en esa línea de salida, ¿no? En el cual no sería posible si solo hubiéramos trabajado el marco jurídico y no hubiéramos hecho en paralelo las pruebas tecnológicas y la ideación de casos de uso, ¿no? Si os dais cuenta, el gran reto que hay ahora para las empresas en Alastria y en el mundo es que si tú no has empezado, cuando realmente esto sea real, vas a tener mucho, ¿sabes? El recorrido va a ser mucho más difícil, porque ya tendrás gente que ya lo ha probado, que ya sabe exactamente cómo se puede implementar, qué cambios de organización o qué cambios de proceso han de hacer y ya estarán allí en el mercado. Entonces, en innovación siempre decimos, no, el primero es el que asume riesgo y el segundo es el que puede acoplarse. En esta gran disrupción que es blockchain, el segundo no va a estar. Solo va a haber los primeros, los que van a llegar al mercado, los que lo van a copar con nuevas soluciones y nuevos productos y, por lo tanto, ingresos, y los que tendrán que hacer un recorrido que les va a retardar en ese acceso al nuevo mercado. Entonces, por eso es importante trabajar en paralelo, ¿no? Y nada, pues recomendar hacer estas pruebas de concepto. No sé si lo veis así los demás de la mesa. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con lo que coincides y al final yo creo que son distintos caminos que acaban convergiendo, ¿no? Y lo que decía también antes Pablo, o sea, que tampoco, pues en el caso de la startup, pero también que nos ocurre a nosotros, ¿no? La idea no es aplicar una tecnología, sino la idea es transformar, ¿no? O dar solución a un problema y en ese caso, pues blockchain, pues para el tema de la trazabilidad puede ser la tecnología más adecuada, pero bueno, habrá otra serie de problemas que se solventarán con otra tecnología. Entonces yo creo que por una parte está, ¿no?
que hay que acertar con el discurso. Por otra parte, lo que comentaba Mireia, que hay que empezar a hacer el camino y luego ya, pues la guinda del pastel, digamos, ¿no? Que cuando todo esto cuando se termine de regular, pues quien ya esté en esa posición de salida, pues que tendrá esa ventaja competitiva. Yo creo que, bueno, pues son varios elementos que convergen y que hay que tenerlos en cuenta. Perfecto, muchas gracias. Quería compartir con vosotros, porque están llegando unas preguntas por el chat, ¿vale? Y quería aprovechar estos últimos 7-8 minutos que tenemos para lanzaros las preguntas del chat y en todo caso, si nos retomar algunas preguntas que teníamos preparadas. Por un lado, Jaime Luezas, de Puerto del Estado, pregunta dirigida a ti. Me pregunta si para la trazabilidad alimentaria ¿veis posibilidades en reemplazar certificados de origen y si se ha llegado a comentar con la Administración estas posibilidades, ya que agilizaría mucho los controles en puertos y aeropuertos? ¿Es un tema que hayáis tocado, analizado, Pablo? En nuestra parte, como la herramienta que hemos desarrollado, básicamente lo que permitimos a las empresas es que suban información que se registra y cada empresa va subiendo la información de su proceso. Certificados sí que es algo que suben, sobre todo pues, cuadernos de campo, certificados de origen. No es algo que estemos planteando todavía que eso pueda reemplazar pues, el proceso que siguen con la administración, porque entendemos que eso, como decía al principio, estamos poniendo la primera piedra, es algo que está iniciándose y que estas empresas pues, mañana tendrán una ventaja con respecto a las que muevan más tarde, pero no creo que haya que ir tan rápido todavía. El valor no va a estar en ahorrar, en que la regulación vaya a llegar antes, sino que la regulación entiendo que va a venir por parte de la industria, de la propia industria o de los consumidores con su decisión final y que, como ponía en el slide al final, hoy estamos aquí, el día de mañana se podrán encontrar todas estas sinergias, como la pregunta que me has comentado, donde todavía el uso de esa tecnología y al final el unificar esa información de trazabilidad generará mayores ventajas para las empresas. Pero es algo que veo más a medio y largo plazo. Montse, desde Alastria, del tema con administraciones para este tipo de sustitución de certificados de origen, etcétera, ¿hay una línea de trabajo específica? Sí, esto es lo que quería comentar, ¿no? Igual que hay soluciones para el tema de la carga, del pago de impuestos con la agencia tributaria, ¿no? Bueno, quiero decir el nombre de la empresa porque es una startup que se llama eCustoms y lo han hecho muy bien, o sea, han buscado un nicho. Aquí hay un nicho que es importante de solución, que es como muy bien apuntaba el tema puertos del Estado, ¿no? Es esa posibilidad de certificar, o sea, pensar que blockchain está muy cercano a la emisión de certificados y ese trabajo con la administración pública que hacemos desde Alastria, ¿no? Que creamos esa red y ese marco de debate desde este ángulo de la asociación con administración pública, empresa y obviamente también parques tecnológicos, porque al final lo que es ir probando, ¿no? Ir demostrando que la tecnología puede cruzar esa barrera de lo que se necesita en el proceso y simplificarlo. Entonces, sí, la pregunta es muy es interesante y es muy posible y plausible y lo trataremos en ese marco que tenemos con nuestros socios el 6 de octubre. Entonces, muchas gracias por la pregunta a Puertos del Estado. Perfecto. Por otro lado, tengo una pregunta de Yolanda Calvo, que me pregunta específicamente para ti, Urco, por parte de Certis. En el caso de uso que habéis enseñado, ¿cómo trabajáis para el retorno del dispositivo IoT una vez el contenedor se entrega a cliente final? Es una cuestión que estamos valorando porque al final la fabricación del dispositivo tiene su coste, pero bueno, el retorno es algo que luego tiene, digamos, cierto impacto y es algo que hay que acordar con el cliente, pero bueno, se hace por mensajería tradicional, la devolución del dispositivo para luego volver a poder utilizarlo. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta de Carlos Pérez del Molino, que es un poco global a todos, con lo cual le dicen vuestra experiencia. ¿Qué frameworks de blockchain, DLT, Hyperledger, IOTA, Corda, etcétera, son los que más estáis viendo utilizar en el desarrollo de las aplicaciones del sector logístico? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que... cada uno cuente su experiencia.
Vale, tomo yo la palabra. Yo creo que en su día la tendencia fue utilizar sobre todo Ethereum y luego en consecuencia todos los derivados que hay de esa implementación, porque era la implementación o la especificación sobre la que más contenido había, sobre la que más recorrido se estaba haciendo, etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, la apuesta de Hyperledger ya tiene unos cuantos años y la apuesta de Hyperledger era bastante clara. O sea, Ethereum nació con una visión, ha ido evolucionando, pero Hyperledger nació con otra visión, ¿no? Que era dar respuesta a los mercados y construir soluciones blockchain que pudiesen ser aplicadas en este contexto. Entonces, yo creo que en los últimos años sí que está habiendo un auge en el uso de los distintos, bueno, de las distintas implementaciones de la Hyperledger Foundation y sobre todo yo creo que de Hyperledger Fabric. Y en la línea de lo que comentaba antes, de puertos del Estado, y así aprovecho para mencionarlo, yo creo que en algún, bueno, no, creo no, en un proyecto que presentó el Banco Mundial, o sea, al final los smart contracts son el programa que desarrollamos, ¿no? Y en esos smart contracts tú puedes reflejar la información que quieras. Entonces, bueno, sabemos que hay proyectos en los que en todo el tema de trazabilidad y, bueno, gestión portuaria también, esos smart contracts, hay una serie de desarrollos que se han hecho, ¿no? Para responder a todos los trámites que se realizan y en consecuencia, ¿no? Sé, lo que antes se hacía en una plantilla que es XML, pues ahora se ve reflejado en esos smart contracts. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto del Banco Mundial en el que también se planteaba utilizar estándares del GS1, ¿no? Que al final son códigos de identificación de productos y demás. Entonces, no podemos olvidar que los smart contracts son una pieza, que son programas informáticos y que nos permiten desarrollar la lógica que nosotros queramos. Sí, totalmente Perfecto. de acuerdo y en línea con la pregunta, ¿no? que se ha hecho de plataformas tecnológicas, la línea de que estas plataformas, ¿no? Como bien decía Urko, la Hyperledger Foundation sigue avanzando, ¿no? Sigue habiendo protocolos, son protocolos abiertos y nosotros, por ejemplo, en Alastre creemos en esa diversidad, ¿no? En ser agnósticos en la tecnología, poder probar varias soluciones y yo creo que, y ahí lo has clavado, Urko, el tema de los smart contracts, o sea, son cláusulas condicionales que los podemos programar y que nos dan mucha flexibilidad. Entonces, eso nos da un terreno muy amplio a nivel tecnológico de poder seguir trabajando con plataformas distintas. Y hoy en día, ¿no? La apuesta tecnológica es la interoperabilidad, ¿no? Cómo llegar a la larga, ¿no? Hacer que estas redes blockchain que están ahí, ¿no? Que ya están dando algunos resultados, además puedan ser red de redes, ¿no? Y eso nos dará, pues, y seguimos investigando en esta línea, nos va a dar en un futuro breve mucha más, vamos a decir, solidez, ¿no? Porque al final lo que quieres de esta tecnología es que sea robusta y resiliente. Pues muchísimas gracias, Monse, y muchísimas gracias a todos. Lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo para esta mesa. Ha sido un auténtico privilegio y placer contar con vuestra experiencia. La verdad es que creo que ha quedado algo bastante interesante con visiones muchas y espero que os hayáis divertido. Para mí ha sido un placer contar con vosotros y muchas gracias por vuestra disponibilidad. Doy paso a Pilar para continuar con el resto de mesas y hablamos en un futuro. Muchas gracias de nuevo. Vale, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias. Gracias, Andrés. Hasta luego. Luego. Gracias a todos. Chao.